Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, gracias por sus intervenciones. Sí, me gustaría, en este turno de réplica, pues, en fin, no olvidar y resituar el debate donde hemos sido convocados en el día de hoy. Es precisamente el objeto de la comparecencia, que es el Consejo Europeo, y elementos muy importantes del Consejo Europeo que antes he referido en mi intervención, ¿no? Estamos hablando de ese Consejo que se hizo después de las elecciones europeas, en el que hemos hablado de la gran participación que hubo. Ha habido algún diputado de algún grupo parlamentario que ha dicho que no fue una gran participación, o que si fue una gran participación fue precisamente para las listas ultraconservadoras, ultraderechistas de la Unión Europea. Nada más lejos de la realidad, señorías. Quiero poner esto negro sobre blanco porque me parece que es importante que conste en acta. La ultraderecha en España no, en Europa no aumentó el número de escaños en el Parlamento Europeo, y eso yo creo que es sinónimo de que en Europa precisamente la ciudadanía ha entendido que son otro tipo de valores, los valores que representan la Revolución Francesa o los valores que están inscritos en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, lo que tiene que regir la gobernanza y el camino y la senda que transita durante los próximos 5 años. Por tanto, Consejo tras las elecciones europeas, con una alta participación también en España, donde se definió una agenda estratégica que tengo que reivindicar, además, señorías, que en el discurso de investidura fallida del pasado mes de julio, muchas de las cuestiones que planteamos de propuesta para un gobierno durante los próximos 4 años, con una legislatura estable, con una amplia mayoría parlamentaria que estoy convencido puede estar de acuerdo en que tenemos que hacer y avanzar en la transición ecológica, que tenemos que avanzar también en cómo abordar la disrupción de la digitalización en el ámbito del mercado laboral, en el ámbito educativo y en tantas y tantas cuestiones de la agenda social, económica y política de nuestro país, que lo único que puedo decir es que esa hoja de ruta que se va a abrir precisamente con esta nueva comisión es una hoja de ruta que el Gobierno, o al menos el Gobierno que yo propuse en el mes de julio, comparte en su mayoría. Sin duda alguna también la cumbre del euro, lo he dicho antes. No solamente estamos ante unos síntomas de enfriamiento y muy probablemente nada tengan que ver con cuestiones europeas, pero sí geopolíticas, de esa guerra no tanto comercial, sino una guerra por la primacía y por el liderazgo digital de China y de Estados Unidos, pues está trastocando en buena medida no solamente la buena marcha de sectores importantes para economías importantes como es la alemana, como es, por ejemplo, el sector industrial, sino especialmente lo que está haciendo es frenar muchas inversiones como consecuencia de la incertidumbre política. Y en ese sentido creo, como bien dicen muchos de los que han intervenido en el turno de palabra, que evidentemente España necesita un gobierno cuanto antes, un gobierno en plenas capacidades para poder abordar muchos de los desafíos que tenemos por delante. Es que esto lo compartimos todos, señoría, no estamos descubriendo América. Es más, le puedo garantizar que después de 15 meses de gobierno, unos cuantos en funciones, después de 4 elecciones, señorías, 4 elecciones, unas elecciones generales el 28 de abril y 3 elecciones el 26 de mayo, donde ganó el Partido Socialista de manera bastante importante, pues hombre, yo creo que nosotros somos los últimos a los cuales nos interesan unas elecciones. Lo que queremos es que haya un gobierno y que haya una amplia mayoría parlamentaria que ponga en marcha esa agenda que propusimos el pasado mes de julio. Decía un interviniente que ¿qué diferencia hay entre una Europa de derechas y una Europa de izquierdas? Y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hablaba precisamente de un gran vicepresidente de la Comisión Europea como fue Manolo Marín. Manolo Marín fue una de las personas que puso en marcha los Erasmus, el programa Erasmus, del cual se benefician cientos de miles, millones de gente joven, no solamente de España, sino también del conjunto del continente durante estas últimas generaciones desde que se puso en marcha. Y la gran virtud de las políticas, en este caso del Partido Socialista o de representantes socialdemócratas en puestos de tanta relevancia como es la Comisión Europea o el ejemplo de Manolo Marín como el vicepresidente de la Comisión, es que una vez puestas en marcha esas políticas no hay ningún gobierno de izquierdas o de derechas que las ponga en cuestión. Por eso, los gobiernos conservadores también que ha habido y hay en la Comisión Europea no se atreven a desmantelar el programa Erasmus. Por eso, aquellos que dicen que no hay diferencias entre las izquierdas y las derechas, decimos que reivindicamos las políticas socialdemócratas que se han puesto en pie en Europa y en España. Políticas que al final han sido asumidas por todos los grupos parlamentarios, salvo por alguno,
como puede ser, por ejemplo, la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que ha derivado también en un pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por otra administración de otro signo político y que nosotros respaldamos y que ahora mismo estamos ejecutando para que se ponga en marcha. Eso es lo que hace el Partido Socialista, asumir las buenas políticas de otras fuerzas políticas y reivindicar sus políticas cuando es en beneficio de la mayoría social de Europa o de España. Por tanto, agenda estratégica, cumbre del euro, marco financiero plurianual, donde tenemos que hablar de la política agrícola común, señorías, donde tenemos que hablar de los fondos de cohesión, donde tenemos que hablar de la digitalización, del empleo, de la educación, de la ciencia, donde ha habido un acuerdo con 3 familias políticas. Es más, señorías, algún diputado ha venido a decir algo así como que nos hemos olvidado de los verdes. No, perdón, yo hablé con uno de los portavoces de los verdes porque el grupo parlamentario de los verdes es bastante heterogéneo, no solamente tiene un portavoz. Y ellos, fíjense, y esta puede ser una gran lección para aquellos que precisamente están reivindicando otras cuestiones, no pidieron entrar en la Comisión Europea. Dijeron que si las políticas que hacía esa comisión eran verdes, ecológicas y favorecían la transición ecológica, ellos apoyarían esa Comisión Europea. Son las políticas lo más importante, señorías. Por tanto, yo creo que tenemos que hablar de esto. Este es el objeto de la comparecencia, señorías. Tenemos que hablar de Europa, tenemos que hablar de cómo puede España contribuir al fortalecimiento del proyecto europeo en el marco financiero plurianual, en el Brexit, en la agenda estratégica o en la culminación de la Unión Monetaria y Económica, que no ha sido mencionada por ninguno de los intervinientes, señorías. Ni por el principal partido de la oposición, ni por el último. No ha sido mencionada la Unión Económica y Monetaria cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando, en términos de unión bancaria, en términos de un presupuesto de la zona euro que estabilice y dote de recursos y de política económica para momentos como el actual de enfriamiento económico. Eso es a lo que estamos convocados aquí, señorías, hoy. Y, desde luego, yo soy el primer interesado en que haya un gobierno en España. Y yo entiendo que los distintos grupos parlamentarios, después del 28 de abril, pues en sus intervenciones hablen de la necesidad de que haya un gobierno en plenas facultades en nuestro país. Lo he dicho antes, nosotros no queremos elecciones, yo no quiero elecciones. Si los españoles ya han hablado. Si los españoles ya han hablado. Si han hablado, señorías, han hablado. Han hablado, al Grupo Parlamentario Socialista le han dado 123 escaños, a la segunda fuerza política, al Grupo Parlamentario Popular, le han dado 66 escaños, un 16%. Silencio, por favor. 16% y 66 escaños. Por tanto, señorías, el que haya gobierno en España depende del gobierno en funciones y del Grupo Parlamentario Socialista, sin duda alguna, sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero no solamente depende el que se eviten las elecciones y haya gobierno del Grupo Parlamentario Socialista. Depende de los 350 diputados y diputadas que estamos en esta Cámara. Les puedo garantizar, señorías, que no quiero elecciones, que lo que queremos es un gobierno fuerte, un gobierno fuerte, cohesionado, coherente, que aborde desde la estabilidad parlamentaria y con una legislatura estable todos los desafíos que tenemos propios y también dentro del continente europeo. Y eso, señorías, por supuesto que lo vamos a intentar hasta el último segundo. Y también le digo una cosa, insisto, no depende solamente del Grupo Parlamentario Socialista. Dice el señor Casado. Dice el señor Casado, hoy, quiero decir, 11 de septiembre de 2019, no lo que decía hace 4 años, lo que dice hoy, ¿no? Efectivamente que poco menos que, bueno, pues yo soy un extraño y el Gobierno en funciones es un extraño a las sesiones de control. Bueno, en fin, estuvieron 10 meses sin someterse a ninguna sesión de control el Gobierno en funciones del señor Rajoy, que tenía usted de portavoz en la Comisión Ejecutiva Federal. Nosotros hemos estado, es verdad, 6 meses, pero empiecen ustedes a descontar los periodos electorales, donde lógicamente no hay, y ahí está la norma del reglamento del Congreso, sesiones de control. Tampoco hay durante los parones estivales. Y lo que ha hecho este Gobierno, señorías, y el grupo parlamentario que lo sustenta, es, bueno, pues una comparecencia a petición propia,
Ha habido una comparecencia de la señora vicepresidenta del Gobierno en un pleno específico para hablar sobre migración. Ha habido también una convocatoria de Diputación permanente. Ayer hubo una sesión de control en el Senado. Hoy hay control de Parlamento cuando termine esta comparecencia. También va a haber comparecencias de la ministra de Sanidad, de Transición Ecológica, de Fomento, de Agricultura. Y nos viene el señor Casado dando lecciones de respeto al reglamento del Congreso cuando ellos, cuando estaban en funciones, prácticamente dieron la espalda al Congreso y al Poder Legislativo. Si es que el problema del señor Casado es que los datos no fundamentan ni sustentan aquellas cosas que dice. Señor Casado, créase de verdad que es usted líder de la oposición. Créaselo de verdad. Créaselo en migraciones, créaselo en el Brexit. Usted, señor Casado, y su grupo parlamentario en la anterior legislatura fueron aquellos que votaron en contra del Real Decreto Ley que habilitaba al Gobierno de España con instrumentos para poder hacer frente a cualquier tipo de escenario de Brexit. Ustedes, señor Casado, ustedes. Y nos habla de efecto llamadas, señoría, pero mire, si en materia de migración no llegó la migración con este Gobierno, llegó la política migratoria, se lo he dicho en muchas ocasiones. Ahí está la oferta pública de empleo. Ahí está la oferta pública de empleo, señoría. En 2019, 2.500 nuevos efectivos para la Policía Nacional, 2.200 nuevos efectivos para la Guardia Civil, cuando ustedes lo que hicieron durante 7 años de Gobierno fue desmantelar la seguridad pública con el aplauso y el apoyo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y ahí están los datos, señoría. Ahí están los datos. Un 45% menos de llegadas y de entradas irregulares en España durante estos últimos meses en comparación con la época en la que ustedes estaban gobernando. Por tanto, yo reivindico ese pacto por la migración. Creo, como he dicho en mi primera intervención, que es un elemento estructural de la política española por la evolución demográfica del continente africano, porque evidentemente el cambio climático está dañando y mucho las posibilidades y las oportunidades de una población muy joven en África y que, en consecuencia, lo que necesitamos es cuanto antes una política de Estado, no solamente en nuestro país, sino una política migratoria a nivel europeo, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Ha venido el señor Casado y en estas innovaciones que nos hace ha defendido el compromiso ecologista del Gobierno del Partido Popular. Y entonces, pues bueno, yo digo, oye, me tomo en serio las cosas que dice el señor Casado, ¿no? Y entonces he preguntado, oye, ¿qué hizo el Gobierno del Partido Popular, no? Bueno, pues el Partido Popular en materia ecologista, pues lo que hizo fue imponer un impuesto al sol. Hemos visto al nuevo alcalde de Madrid, también apoyado por la vicealcaldesa de Ciudadanos, pues poner en cuestión el Madrid Central, que en definitiva lo que es un elemento de defensa de la salud de los madrileños y madrileñas en relación con la contaminación. Lo que hizo fue precisamente derogar de facto la ley de costas, la ley de biodiversidad, redujo en un 60% los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente, en un 40% el personal. Y lo que hemos visto, además, es que está gobernando, que fue de aquello, señorías, de la coalición de perdedores, que fue de aquello de respetar que gobernara la lista más votada. No, ahí está, señorías, ahí está, ahí lo tenemos. Hemos escuchado al señor Abascal hacer, pues una defensa encendida del ecologismo, ¿no? Y de la lucha contra el cambio climático. Aquel partido político con el que el señor Rivera y el señor Abascal gobiernan en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Me dice el señor Casado que me olvido de la economía. El señor Casado, pues es verdad que tiene memoria fotográfica y sube aquí y nos recita datos. Yo no sé quién le hace los datos al señor Casado, tampoco sé quién le hace los datos o quién se los da antes de las elecciones, porque vuelve a caer en el mismo problema. Y es verdad, nosotros defendemos que efectivamente pues hay un enfriamiento de la economía, derivado pues de las tensiones comerciales, derivado del cuestionamiento que se está haciendo por parte de las principales potencias y sobre todo de Estados Unidos en buena medida de esos acuerdos comerciales, de las tarifas arancelarias, en fin, de todo lo que ustedes saben, pero simplemente recordar algunos datos fríos, ¿no? Miren, en relación con el Producto Interior Bruto, la Comisión Europea, sus previsiones son
que España va a seguir creciendo y liderando el crecimiento económico junto con otras economías a lo largo del año 2020 y también el año 2019. El Fondo Monetario Internacional ha estimado el crecimiento en el 2,3% este año y un 1,9% el año que viene. La autoridad independiente, la IREF, estima un crecimiento del 0,5% en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, suficientes para alcanzar sin problemas las previsiones del Gobierno para el conjunto del año de 2,2, que, por cierto, son bastante razonables. Serias, rigurosas. Nosotros no nos hemos apuntado cuando empezaron a elevar las previsiones de crecimiento económico de España a la elevación de esas previsiones de crecimiento. Nos mantuvimos en un 2%, en un 2,2%, precisamente porque intuíamos algunas de las cuestiones que ahora mismo están empezando a ponerse en solfa por parte de otros organismos internacionales. Habla de los datos de ventas del automóvil en agosto. A usted no se lo habrán explicado, señor Casado, yo se lo explico. Dígaselo usted a su asesor. Vamos a ver, ¿sabe usted perfectamente, o si no su asesor, que se deben los datos del sector en agosto a que en agosto pasado se produjo un aumento excepcional de las matriculaciones por motivos regulatorios? Y que si comparamos los datos de agosto de matriculación, no, señor Casado, si comparamos los datos, escúcheme, que de verdad que le estoy haciendo un favor, porque usted empezará a... Sí, claro que sí, hombre, escúcheme, señor Casado, si se lo digo sin acritud. Hombre, sí. Si lo digo más que nada para que cuando sube a usted aquí, pues las cosas que diga pues tengan algún sustento de verdad. Ya sabemos qué memoria tiene, pero, en fin, apréndase bien usted. Señorías, por favor, guarden silencio. Los datos de agosto de este año son mejores datos que en agosto de 2017, que en agosto de 2018, que en agosto de 2016, de 2015, de 2014. Y, señor Casado, lo que está pasando en España es lo mismo que está pasando en otras partes de Europa. Bueno, si yo hoy, señor Casado, en fin, si usted sigue creyendo en el asesor que le hace subir aquí a la tribuna a decir datos que son falsos desde el punto de vista económico, y yo no le quito ninguna gravedad a la situación económica que vive Europa y que vive el mundo, sin duda alguna, ¿no? Pero fíjese, voy a seguir simplemente diciéndole las cosas tal y como son para que usted, en fin, en la crítica acierte. Porque eso es bueno también para el Gobierno, que haya una oposición que acierte en la crítica, porque nos hace mejores y, por tanto, en eso nosotros queremos ser autocríticos. La industria, según el último dato disponible, usted que ha dicho que ha caído la industria, en fin, según el último dato disponible, la producción industrial crece un 1,8% respecto a junio del año pasado. En exportaciones, las exportaciones de mercancías han crecido un 0,9% anual y frente a la reducción de un 2,6% en el caso de las importaciones. El turismo, al cual usted ha hecho referencia también en su intervención, entre enero y julio de este año, del año 2019, la llegada de turistas ha aumentado un 1,9%. Es decir, que de continuar con esta tendencia, hasta final del año, España logrará un nuevo récord histórico de llegadas de turistas internacionales. Y no solamente es importante, señorías, la llegada de turistas internacionales, sino también es importante el que aumente el gasto de los turistas, porque eso significa que tenemos turistas con mayor capacidad adquisitiva. Y simplemente para que usted lo recuerde, señor Casado, el gasto turístico entre enero y julio de este año alcanza los 52.360 millones de euros, es decir, un 3,3% más que en julio del año pasado. Y ya, para, digamos, cerrar un poco el colofón de estos datos, que espero que ayuden y contribuyan a que usted mejore al menos su labor de oposición, decirle que en estos últimos 12 meses, señor Casado, se han creado 94.472 empresas, es decir, el mismo número que el año pasado por esas mismas fechas. Y en relación con el empleo, pues decirle que, evidentemente, España sigue creando empleo a buen ritmo, diga usted lo que diga, y en estos últimos 12 meses se han creado 480.413 empleos. Y el número total de afiliados a la Seguridad Social es el mayor en un mes de agosto de toda la serie histórica. En fin, ya claro, el señor Casado pues nos recuerda siempre a las épocas, las mejores épocas del señor Aznar con mayoría absoluta. El problema es que el señor Casado tiene 66 escaños, ¿no? Claro, porque dice que cuando llegan los socialistas, pues claro, lo que hacemos siempre, subir los impuestos, ellos no subieron cuando estaban en el Gobierno, subir los impuestos, aumentar el déficit público, bueno, elevar la deuda pública, bueno, poco menos, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, se los digo a las bravas. Según el señor Casado, nosotros somos unos chavistas que lo que queremos es, pues evidentemente, aliarnos con Unidas Podemos para que, en fin, vuelva el paro, que vuelva el déficit público, los altos impuestos. Lógicamente no pueden hablar de la corrupción porque eso es algo patrimonio del Partido Popular, como estamos viendo. Pero para su tranquilidad, señor Casado,
Para su tranquilidad, señor Casado. Para su tranquilidad, señor Casado, el déficit, escúcheme bien, señor Casado, está bajo control. ¿Está bajo control? Sí. El déficit público al cierre del año 2019 será del 2% del Producto Interior Bruto, lo que supone una reducción del 0,5 puntos del Producto Interior Bruto respecto a 2018. Es decir, algo estaremos haciendo bien, señor Casado. Hasta incluso, para usted ser creíble en las respuestas y en el liderazgo de la oposición, usted debe fundamentar su criterio y su crítica en datos que sean fehacientes, que sean reales. Un 0,5 puntos de PIB respecto al 2018 de reducción del déficit público y, fíjese, señor Casado, 1,1 puntos de déficit inferior respecto al año 2017. Y por si algo, digamos, usted pues debería incorporar también a su análisis sobre cuál es la situación económica y sobre los malvados socialistas que siempre elevamos la deuda pública, aumentamos el déficit público porque lo que queremos es subsidiar esos chiringuitos que quiere desmantelar la ultraderecha con la que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos en muchísimos ayuntamientos y en comunidades autónomas, le diré una cosa, señor Casado. Nuestra deuda pública ha sido premiada en varias ocasiones en los últimos meses. España genera confianza. El Gobierno emitirá menos deuda de lo prevista en este año. La emisión bruta caerá por debajo de los 200.000 millones de euros en un año, por primera vez desde el año 2012, y el objetivo que esperamos cumplir sigue siendo el reducir el ratio de la deuda pública del 95 al 95,8% del PIB frente al 97,1% del año 2018. Y claro, llega el señor Casado y nos dice que qué pasa con las comunidades autónomas, que por qué no les damos los anticipos a cuenta. Ayer, por cierto, en esto que dicen ustedes de que no comparece el Gobierno de España, estuvo la ministra de Hacienda en el Senado, ¿no? Por cierto, respondiendo a estas cuestiones. ¿Podría haber usted leído o seguido en la emisión, ¿no?, la comparecencia de la ministra de Hacienda para un poco enterarse de las cuestiones que dice la ministra de Hacienda y no caer pues en novedades como que usted, señor Casado, por ejemplo, cuando lideraban la oposición en la anterior legislatura, ¿qué hicieron? Ustedes votaron en contra e impidieron, precisamente en el Senado, aumentar los objetivos de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas. Ustedes rechazaron los presupuestos generales del Estado. Y, en fin, y desde luego nosotros pues trataremos, en caso de que finalmente no haya un Gobierno con plenas facultades, de echar una mano a las comunidades autónomas, porque precisamente estamos hablando, primero, de recursos económicos que ellos necesitan para contribuir, al estado del bienestar. No, pero si señorías, por favor. Si ustedes lo tienen muy fácil, señores de Ciudadanos y señores del Partido Popular, si ustedes quieren que sus gobiernos autonómicos tengan los recursos necesarios, lo tienen muy sencillo. Absténganse y faciliten que haya un gobierno. Claro, hombre. Y se lo tienen muy sencillo. Fíjese. Tiene muy sencillo. No es tan difícil, no es tan difícil. Hagan ese esfuerzo, Absténganse. Sí, porque... Perdón, absténganse porque... Señor presidente, un momento, por favor. Ruego silencio. Respeten la palabra del orador y habrá ocasión de responderle. Muchas gracias. Sí, le responderá su portavoz, por favor. Mantengan silencio. Si lo tienen muy sencillo, absténganse, señorías. Miren, sí, porque es que yo les escucho dar, pues, sí, yo les escucho dar lecciones. Les escucho dar lecciones de patriotismo, de constitucionalismo. Vienen a decir que el Partido Socialista ya no es un partido socialista, es un partido sanchista fuera de la Constitución. Tenemos una banda, parece que hay un plan por ahí, no sé, tendrán ustedes que explicarlo. Y yo cuando me sometí a la investidura pues dije, oiga, ¿qué han votado los españoles? ¿Qué es lo que quiere el Partido Socialista? ¿Por qué fuimos convocados el pasado 28 de abril? Porque precisamente las fuerzas independentistas se unieron a la bancada conservadora para tumbar unos presupuestos que incapacitaron la perdurabilidad de un gobierno progresista después de la moción de censura. Esto se olvida. En fin, es un pequeño olvido que ustedes hacen, no hay problema, yo lo recuerdo porque me parece que es importante para que los españoles sepan qué es lo que está ocurriendo. Pero les diré una cosa,
Yo propuse un gobierno progresista que no dependiera de los independentistas. Y resulta que aquellas personas que no quieren que el independentismo influya en la política española, lo que desean, con su voto en contra a una investidura del Partido Socialista, que es quien ha ganado las elecciones, señor Casado, se lo recuerdo, pues lo que desean, señoría, es tener un gobierno que no dependa de los avatares en su gobernabilidad de partidos políticos que precisamente lo que quieren es romper la convivencia entre todos. Fíjense, señorías, porque creo que es importante. Usted ha hecho referencia también al índice de consumidores y ha hecho referencia al Centro de Investigaciones Sociológicas y viene a decir otra vez de nuevo de que esto de Tezanos, el director del CIS, pues cocina las encuestas. En fin, yo no me creía cuando Tezanos dijo que el Partido Popular iba a tener un 16%. Yo era de los que no me lo creía. Hombre, un poco de humildad, señor Casado. Pero sigamos con el Centro de Investigaciones Sociológicas. En noviembre de 2017, la preocupación de la población española en un 29%, la segunda preocupación después del empleo, Cataluña. Enero de 2019, el 6,8%. Algo creo que tendremos que ver el Gobierno de España y cómo estamos enfocando la situación en Cataluña. El CEO, que es el CIS catalán, señorías, en el mes de julio también publicó algo que me parece importante reivindicar aquí. Ahora mismo tenemos el nivel más bajo, y sigue siendo muy alto, un 44%, de apoyo al independentismo en Cataluña, el nivel más bajo en estos 2 últimos años. Y solamente, señora Borràs, se ha ido ya, ¿no? Ha venido, nos ha contado su manual y se ha ido. Bueno, solamente el 9,1% de los catalanes apoya la unilateralidad. Por tanto, señor Casado, yo creo que además en estas cuestiones de la aplicación o no del artículo 155 empieza a haber ya un aroma preelectoral porque vuelven ustedes con el indulto, ¿verdad, señor Rivera, señor Casado? Vuelven ustedes con el 155. Bueno, si a usted, señor Rivera, le quitan Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar. El liberalismo y el centrismo en España, señorías, tiene un buen referente en el señor Rivera. ETA, Venezuela y el 155. Muy bien, señor Rivera. La verdad es que usted reprocha al Gobierno y me reprocha a mí, y yo trato de decirle, mire, que son 6 meses, pero que hay un periodo estival, en el que usted tampoco se ha prodigado mucho. Hay un periodo electoral. Entonces, bueno, pues hemos comparecido, estoy compareciendo a petición propia, ayer en el Senado. En fin, usted dice, señor Rivera, además le agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo. Así es. Que todo se lo deja al señor Villegas, señor Rivera. El señor Villegas tiene mucho trabajo. Haga usted un poco. Reconozca la legitimidad democrática del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista. Fíjese usted que es tan monárquico. Sí, usted es muy monárquico, ¿no? Me parece, ¿no? ¿No? Bueno, usted me parece que es así, ¿no? Defiende la monarquía constitucional, en fin, estas cosas. Bueno, bien. Yo sí, claro que sí. Bien. No, pero señor Rivera, si lo digo porque también usted debería reconocer la legitimidad de aquel candidato que fue precisamente designado por el jefe del Estado para intentar una investidura en el mes de junio. Simplemente por eso. Es una cuestión de forma. Yo, señor Rivera, me solidarizo con el diputado Villegas porque tiene mucho trabajo. Pero fíjese, usted me reprocha, señor Rivera, lo de los 6 meses, ¿no? Pero, señor Rivera, si es que usted lleva diciendo 15 meses lo mismo. ETA, 155 y Venezuela, señor Rivera. ¿No puede usted innovar?
¿No puede usted innovar? ¿No puede usted leerse, no sé, el Real Decreto Ley que, por cierto, usted apoyó de convalidación precisamente para el Brexit? ¿No puede usted leer, bueno, la gran innovación que ha hecho usted, señor Rivera? Se lo digo yo porque a lo mejor algún asesor no se lo ha comentado, pero usted ha anunciado que puede votar en contra del comisario a Justicia que ha propuesto precisamente la familia liberal. Bueno, pues ahí lo dejo. En fin, como usted es un liberal, bien, si usted, en fin, bien. Se lo digo más que nada para que lo sepa, que usted puede ser el único partido dentro de la familia liberal que vote en contra de un comisario de justicia. Bueno, liberal. Sí, señor Rivera, mire, yo en relación con Cataluña, con todas las cosas que hemos vivido, ¿no? Que efectivamente en la época en la que yo lideraba la oposición y ustedes efectivamente apoyaban al Grupo Parlamentario Popular, pues vivimos una situación de extraordinaria gravedad, como fue precisamente la aplicación del 155, después de lo que ocurrió el 7 y el 8 de septiembre y también el 1 de octubre. Yo, desde luego, lo que le digo es que en este tipo de cuestiones, cuanta menos sobreactuación, mejor. Es decir, creo que la fuerza tranquila, señor Rivera, la fuerza tranquila del constitucionalismo, de un gobierno responsable, serio, que lo que quiere es precisamente fortalecer la convivencia y no estropear aún más la convivencia y dar argumentos al independentismo, es lo que nos puede servir a restaurar la situación en Cataluña. Lo que sí que le voy a decir es algo, y además, fíjese, señor Rivera, se lo digo con el mayor de los respetos. Con el mayor de los respetos. Mire, usted viene aquí, se sube a la tribuna, es un partido joven. ¿Cuánto lleva usted? ¿12, 13 años? No, lo digo en serio. ¿Cuánto llevan? ¿13 años? 13 años, primero en Cataluña y luego en España. Bien, perfecto, ¿no? Que no lo sé, que lo digo en serio. No quiero. Bien. No, lo digo porque ustedes suben aquí, a la tribuna, a darnos lecciones de compromiso en la lucha contra el terrorismo. Y yo le digo de manera tranquila y muy contundente, señor Rivera, que antes de que ustedes existieran como partido político, el Partido Socialista Obrero Español, con 140 años de vida, pagó con su vida, la defensa de la democracia, las libertades en el país vasco. Señor Iglesias, ha hablado de Europa, pero lógicamente entra en materia sobre la gobernabilidad y lógicamente vuelve a hablar de un gobierno de coalición. Saca a colación el ejemplo de Italia. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia ha tenido 65 gobiernos, señor Rivera. Iglesias, 65 gobiernos. No, lo digo más que nada porque a lo mejor el gobierno de coalición no es sinónimo de estabilidad y garantía de estabilidad y perdurabilidad a lo largo de una legislatura. Yo creo que siempre es una buena noticia el que la ultraderecha salga del gobierno de Italia. Yo creo, señoría, que cuestiones como la coherencia, como la cohesión, como el que no haya dos gobiernos en uno, pues es lo que puede garantizar el que haya una coalición que perdure en el tiempo con una legislatura estable, que es precisamente lo que necesita España para abordar todas sus transformaciones. También le digo una cosa, señor Iglesias, y lo digo con todo el respeto. Yo no creo que haya una única fórmula para poder entendernos. Fíjese, nosotros propusimos en el mes de julio una fórmula de coalición que ustedes rechazaron. Rechazaron una vicepresidencia con contenido social, rechazaron el Ministerio de Sanidad y Consumo, rechazaron también el Ministerio de Igualdad, rechazaron también el Ministerio de Ciencia y Universidades, rechazaron también el Ministerio de Agricultura, rechazaron también Migraciones, rechazaron también Cooperación. En fin, bueno, incluso llegaron a calificarlo como las casetas del perro. Sí, en los medios de comunicación sale que Unidas Podemos sí. Bueno, fíjese, pues no las casetas del perro, floreros.
porque eso lo dijeron algunos de sus equipos negociadores. Incluso dijeron que, hombre, que un Ministerio de Sanidad y Consumo, en fin, señor Iglesias, vinieron ustedes a decir que no tenía competencias, que no tenía empleados públicos, que para qué un Ministerio de Sanidad y Consumo por parte de Unidas Podemos. Y yo le digo una cosa, señor Iglesias, sin quererlo usted lo que hace es, y su grupo, legitimar el discurso del conservadurismo, porque precisamente si empezamos ¿para qué queremos el Ministerio de Sanidad y Consumo? ¿Para qué queremos el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué queremos otros tantos ministerios? Lo que ocurre, señor Iglesias, es que al final lo que estamos hablando es que la acción pública se limita o no reconocen la potencialidad que tiene. Y yo le digo una cosa, señor Iglesias. Sí. Y yo le digo una cosa, señor Iglesias. Si el Partido Socialista Obrero Español existe, es precisamente para que haya una ley general de sanidad pública que garantice la universalidad. Si el Partido Socialista existe es precisamente para que haya, no un Ministerio de Igualdad, que lo hubo, una vicepresidencia donde están residenciadas igualdad, precisamente para impulsar las políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia de género. No me parecen asuntos menores que se puedan despreciar, como ustedes despreciaron en el mes de julio, señor Iglesias. Pero en todo caso, le digo, no hay una única fórmula, para que nos podamos entender. No solamente está la coalición. Yo sé que, en fin, usted pues considera que si no está usted dentro del Gobierno, no está Unidas Podemos dentro del Gobierno, no hay un Gobierno progresista, porque nosotros somos gente de derechas, que tiramos al monte, que siempre vamos a pactar con el PP y con Ciudadanos, en fin, que claro. Pero ¿sabe lo que pasa, señor Iglesias? Que no se compadece la realidad con lo que dice. Porque ellos lo que hicieron fue recortar la sanidad pública y nosotros lo que recuperamos fue la universalidad de la sanidad pública. Ellos no propusieron una subida del salario mínimo interprofesional y usted y nosotros votamos a favor de una subida del salario mínimo interprofesional histórica que no se producía desde el año 1970. Nosotros, señoría, lo que hemos hecho ha sido poner en pie un sistema nacional de dependencia que ellos desmantelaron cuando estuvieron 7 años al frente del Gobierno. Yo leo sus entrevistas, le sigo con mucha atención, señor Iglesias, y usted ayer vino a decir en esta entrevista en el Carne Cruda o en Russia Today que da lo mismo poco menos que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista, porque ustedes han venido a cambiar las cosas y si ustedes no están dentro del Gobierno, entonces no habrá Gobierno progresista. Yo le digo, señor Iglesias, que antes de ustedes, fíjese, créame, y se lo digo con toda humildad, porque además no estaba yo, estaban otros presidentes de Gobierno y otros ministros que reconstruyeron el Estado del Bienestar, que ampliaron derechos, libertades y que tienen las siglas del Partido Socialista. Por tanto, yo lo que le digo, señor Iglesias, es que, en fin, que no hay una única forma de entenderse, que hay muchas, sí que hay muchas. Si este es un Gobierno que va a tener 123 escaños del Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, vamos a tener que pactar muchas leyes, vamos a tener que sacar adelante muchas políticas y las podemos hacer juntos. Yo le decía hace unos días, en la pasada legislatura sumábamos el Grupo Parlamentario Socialista y Unidas Podemos 151 escaños, creo recordar. Hoy sumamos 165 escaños. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas, señor Iglesias. ¿Por qué entonces usted, si vimos que fue inviable la coalición en el mes de julio, usted al menos no estudia, no sopesa y no valora la propuesta intermedia, de camino intermedio, que ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista? Si ustedes tienen propuestas que hacer, señor Iglesias, háganla. Está la mesa negociadora. Desde luego nosotros estamos dispuestos a escuchar cuáles son sus propuestas, pero le diré una cosa, señor Iglesias. No hay una única forma de entenderse entre Unidas Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista. Hay otras muchas. Permitan ustedes, con un voto afirmativo, que eche a andar una legislatura progresista con un Gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles. El señor Esteban me ha hecho, espero haber contestado a sus inquietudes en relación con la gobernabilidad de España. Sí me ha hecho una referencia al marco financiero plurianual. Yo creo que he sido bastante claro en lo que he dicho en mi exposición. Nosotros, pues,
Creemos positiva la propuesta de la Comisión Europea en cuanto a la renta nacional bruta disponible, de lo que pueda representar el presupuesto comunitario. He dicho en mi intervención que queremos que sea efectivo este presupuesto en 2021 y que, evidentemente, la posición del Gobierno de España va a ser la de defender una política agrícola común y los fondos de cohesión en los niveles en los que tenemos, porque efectivamente estamos hablando de sectores muy importantes para nuestro país. Bueno, EH Bildu me reprocha el nombramiento del señor Borrell como alto representante de la Unión Europea. En fin, pues, y además lo reprocha precisamente por la defensa de la Constitución y la integridad territorial. Bueno, pues yo creo que es un buen reproche, ministro Borrell. Yo creo que eso es un buen reproche que, desde luego, nosotros nos sentimos muy orgullosos de él, ¿no? Compromís me habla de la agricultura. Desde luego, creo que nosotros, en el Real Decreto Ley y en todas las acciones que estamos tomando en relación con el Brexit, hemos sido muy claros. Vamos a defender la política agrícola común. Coalición Canaria me habla del tomate y del pepino. He de decirle, precisamente, señoría, que en relación con eso, y que sea además que es algo muy, muy importante para Canarias, nosotros estamos en comunicación con el Gobierno de Canarias, no solamente en comunicación, sino también en máxima coordinación. Y tengo que recordarle una cuestión, y es que el ordenamiento jurídico comunitario, en particular el artículo 349, me apuntan aquí, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, brinda la posibilidad de adoptar medidas específicas en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, y entre ellas Canarias, destinadas a compensar los efectos generados por las desventajas estructurales permanentes y acumulativas que padecen. Bueno, sin descartar ninguna opción, señoría, actualmente estamos trabajando a nivel técnico para estudiar las posibilidades de adaptación de las subvenciones al transporte de mercancías y del POSEI al caso de un Brexit o en el caso de un Brexit duro. El PRC ha hecho referencia al Consejo Europeo. Agradezco, señor diputado, señor Manzón, su apoyo explícito, y al Grupo Parlamentario Socialista le apoyo siempre en sus intervenciones. Gracias, señora Lastra, por su intervención, por dejar las cosas claras. Nosotros, señoría, nosotros no... En fin, tenemos muchos años de vida, tenemos mucha política como organización a nuestras espaldas. Entendemos que la política no es personal, no nos sentimos humillados, no sentimos ninguna imposición. Queremos lo mejor para nuestro país. Queremos, evidentemente, que haya una legislatura progresista, que haya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles, que lo presida y lo lidere el Partido Socialista. Y yo lo que espero, señora Lastra, es que le hagan caso el resto de grupos parlamentarios y que podamos tener dentro de poco una investidura, a ser posible sin unas elecciones de por medio, y que efectivamente no se quiebre lo que dijeron los españoles el 28 de abril, que quieren un gobierno progresista y quieren a la derecha donde está, en la oposición. Muchas gracias, señor presidente.